El tema del día de hoy, empezamos con el primer tema. ¿Qué es la oración? Por ahí vamos a empezar. Por ahí vamos a empezar porque muchas veces se cree que la oración es torcerle la mano a Dios. Y es, voy a hacer que Dios haga lo que yo quiero, ¿no? A veces hemos pensado eso. Es como una parte de la oración. No, yo quiero que Dios me dé esto y entonces voy a orar hasta que Dios me lo dé, ¿ok? Como pensando que Dios es un Dios malo. Y lo primero que tenemos que aprender en la oración es que Dios no es un viejito que está en el cielo buscando cómo lastimarnos y cómo molestarnos. Dios no es eso. Esa idea la tenemos que quitar de nuestras vidas. Porque Dios no es un Dios que todo el tiempo está buscando, a ver, ahora sí les voy a mandar un terremoto porque se han portado muy mal. Ahora los voy hay quienes piensan, no, ahora Dios los va a mandar a la pobreza. Ahora sí, para que entienda esta familia, los voy a tener pobres. O para que entienda esta familia, ahora los voy a tener enfermos. No, a ver, quitémonos esa idea de la cabeza y cambiémosla por lo que verdaderamente es Dios. Dios es un Padre. Dios es un Padre. Y Jesús dijo, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no dará cosas maravillosas para ustedes? Entonces quiero que sepas algo. Lo más importante es que cuando tú y yo nos acercamos a Dios, nos acercamos a un papá que nos ama, que nos ama, que nos ama. Y eso tiene que cambiar nuestro concepto de la oración. No podemos acercarnos a Dios con miedo. Es que ahora me va a castigar, ahora me va a lastimar. ¿Y qué tal que no lo quiere hacer Dios? ¿Y qué tal? No. Quitemos ya todos esos conceptos. Vamos a empezar a Mateo capítulo 7, versículos del 9 al 11. Mateo 7, del 9 al 11. Dice: ustedes los que son padres, si sus hijos le piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Digan conmigo, claro que no. Porque la verdad es que un papá, yo entiendo que hay sus excepciones, entiendo que hay padres que son definitivamente malos, claro, pero no es la mayoría y no es de lo que estamos hablando. Normalmente los papás, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando mi esposa quedó embarazada de Sophie, tú empiezas a amar a tus hijos. No importa nada. No importa si va a ser niño, no importa si va a ser niña. Es más, hay quienes dicen, bueno, lo importante es que nazca sano, ¿cierto? Normalmente es lo que decimos. Pero también hay muchos niños que no nacen sanos. Y aún así yo no veo que los padres los dejen de amar, al contrario. Veo padres, por ejemplo, cuando han nacido niños con síndrome de Down o con alguna parálisis en todo el cuerpo, y veo a padres que se desviven por ellos, que los cargan, los llevan, los traen a terapia, les buscan doctores, les buscan medicinas, los aman. No importa, el niño, el hijo, la niña no necesita hacer nada para que el padre los ame. Dentro de nosotros sale un amor único cuando cargamos por primera vez a nuestros hijos. Nuestros hijos no se tienen que ganar nuestro amor. Entonces, ¿por qué nosotros pensamos que nos tenemos que ganar el amor de Dios? En la noche hubo una frase y me desperté con esa frase curiosamente, porque es algo que ha estado en mi mente, pero curiosamente hoy desperté con esa frase en la mañana. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. Nada. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. Y por el otro lado, no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. No hay nada. Absolutamente nada. Dios te va a amar con todo su corazón siempre. Y ese es el principal fuerza, es la principal fuerza
por la cual oramos, creyendo que nos podemos acercar a un Padre que nos ama. Sigo leyendo el versículo 11. Así que si ustedes, sienten pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos. Di conmigo, buenos regalos. Ahora dilo otra vez con fe, buenos regalos a quienes se lo pidan. ¿Cómo son los regalos que da Dios? Buenos, son buenos, no son malos. O sea, quitémonos esa idea de que Dios está buscando, a ver, ¿cómo voy a castigarlos para que ya se porten bien? Tú te levantas así o sea, tú te levantas y dices, a ver, ¿qué hace mal hoy mi hijo? Para ver, ahora sí le tengo unas ganas de pegarle. Ahora sí tengo unas ganas de que hoy no coma. A ver, espero que hoy haga algo malo. Nadie, o sea, tendrías que estar mal de la cabeza. Y ese es el problema de muchos cristianos, que todo el tiempo se están defendiendo de Dios. No sabes la cantidad de personas que vienen conmigo, pastores, que no sé qué hice mal, pero seguramente algo estoy haciendo mal y no hallo y no encuentro qué hice mal, porque este castigo que... A ver, tranquilo. No todas las cosas que vienen a nuestra vida son porque hiciste algo mal. Digo, definitivamente hay cosas que hacemos mal, claro que las hay. Pero cuando tus hijos hacen algo mal, entonces desquitas toda tu ira y tu furia contra tus hijos y los amenazas y o sea, ¿disfrutas eso? No, cuando uno disciplina a sus hijos, uno sabe que esa disciplina, aunque le duele al hijo, ¿a quién le duele más? Al padre, porque uno ve sus lágrimas, uno ve su llanto, uno ve su dolor, uno ve, y hay disciplinas que ya como padres no nos encargamos de dar. Como cuando tú le estás diciendo a tu hijo, hijo, no te subas ahí, porque algo malo puede pasar. Y el hijo lo hace, hasta que la disciplina no la ponemos nosotros, la misma vida se las pone. Y entonces se cae, se abre la cabeza, hijo, te estuve diciendo, pero ahora traes la cabeza abierta, ahora hay que ponerte unas puntadas, pero la disciplina no la disfrutamos. Es todo un proceso difícil. Entonces tenemos que quitar por completo la idea que tenemos de que Dios no es un buen padre, porque Dios es un padre excelente. Y así como padre, también nos gusta premiar a nuestros hijos, aun cuando no se lo merezcan, porque no es necesario merecerlo. Porque como padre amamos a nuestros hijos y nos gusta darles regalos y nos gusta darles sorpresas y nos gusta consentirlos. Ese es el mismo padre que tenemos. Aquí dice, Él nos va a dar buenos regalos. Entonces, por un lado, tenemos a los que le quieren torcer la mano a Dios y todo el tiempo es saber que se haga mi voluntad. Y por el otro lado están los que, ¿para qué voy a orar? Si pues Dios es tan grande que ya tiene todo decidido, pues mejor no voy a orar y que sea lo que Dios dice. Y es exactamente el lado opuesto. Bueno, pues ¿para qué oro? O sea, si Dios sabe, pues Él hará, ¿no? Y si no, pues... Entonces, la oración es precisamente aprender a un balance. Y ahora vamos a ver, les voy a decir lo que sí es la oración y en eso nos vamos a enfocar en este curso. Número 1, la oración es platicar con Dios, pasar tiempo con Él. Ese es el primer punto. Platicar con Dios, pasar tiempo con Él, simplemente por pasarlo, simplemente por conocerlo, simplemente por disfrutarlo. Cuando Dios crea al ser humano, dice que Él pone un huerto, un jardín, el huerto del Edén, el jardín del Edén. Y era un lugar precioso que Dios plantó, que Dios fue cuidando, que Dios fue arreglando para pasar tiempo con Adán y Eva, para estar con ellos, para platicar. Imagínate todo lo que podríamos platicar con Dios. O sea, la verdad es que tenemos mucho que platicar con Dios. Hay muchas cosas que podemos decirle y hay muchísimas cosas que podemos oír de Él.
Es el creador de todo el universo. Ahorita tenemos como satélites, telescopios, sondas por allá, a miles de kilómetros de distancia, investigando el universo. Y no han llegado tan lejos. O sea, están ahorita pensando ir a Marte, que es el planeta que sigue después de la Tierra. Pero hay muchísimos otros, millones de planetas, millones de estrellas, millones de galaxias, constelaciones. Todo eso lo sabe perfectamente nuestro Dios. Nuestro Dios dice que llama a cada una de las estrellas por nombre. Imagínate. O sea, imagínate la cantidad de sabiduría e inteligencia, la magnitud de nuestro Dios, que dice que el Señor tiene contados cada uno de nuestros cabellos. Imagínate. Estamos investigando los átomos. Hasta hace poco, cuando yo iba en secundaria, pues era átomo y los protones y los neutrones y los electrones, y hasta ahí llegábamos. Pero el día de hoy la ciencia ya fue mucho más adentro. Y ya encontraron partículas subatómicas, y ya encontraron muchísimas cosas adentro, y siguen. ¿Cómo las encuentran? ¿Quién sabe? No sabemos ni cómo las encuentran, porque si un átomo no lo podemos ver, ¿cómo podemos ver las partículas subatómicas? Y aún así, el hombre sigue indagando, buscando, y se encuentra con que todo es infinito para allá, es infinito para adentro. Y sabes una cosa, tú y yo tenemos la oportunidad de platicar con el Dios que creó absolutamente todo eso. Todos los días. ¿Tú crees que no hay algo que tenemos que aprenderle? ¿Tú crees que no hay algo que podamos escuchar de Él? Segundo punto, aprender a disfrutar su presencia y escuchar su voz. Escuchar su voz. Sabes, mi hermano, como pastor, yo te puedo decir, una de las cosas más importantes en mi vida es aprender a escuchar la voz de Dios. Veo muchos cristianos que escuchan la voz de su pastor, que escuchan lo que dice la Biblia, pero muy pocos que están escuchando la voz de Dios. Y eso es importante, porque sí, la Biblia obviamente es la palabra de Dios. Venir a escuchar al pastor, claro que es importantísimo. Pero sabes, hay momentos donde no llevas la Biblia. Hay momentos donde no escuchas la voz del pastor. El pastor no está, o el pastor se murió. Y entonces, qué importante es aprender a escuchar la voz de Dios, porque en los momentos más difíciles tenemos que oír la voz de nuestro Señor. ¿Qué nos está diciendo al respecto? ¿Qué dice? ¿Qué nos dice el día de hoy el Señor? Quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué te ha dicho para tu vida? Porque muchos hacemos muchas cosas que nos gustan, pero ¿estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer? Y eso es lo más importante. ¿Estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer? ¿O estamos haciendo todo menos lo que Dios nos mandó a hacer? Número 3, interceder por otros. La oración es para interceder por otros. A veces escuchamos que un familiar o un amigo tiene cáncer, que se está divorciando, que no sabe qué hacer con su vida. Y entonces eso es la intercesión. Vamos a hablar un tema acerca de la intercesión. Número 4, la oración también es para dar gracias, alabar y adorar a Dios. Fíjense, llevamos platicar con Dios, pasar tiempo con Él. 2, disfrutar su presencia y escuchar su voz. 3, interceder por otros. 4, dar gracias, alabar a Dios. Señor, gracias. Gracias porque tengo para comer. Gracias porque tengo un trabajo. A veces uno se queja de su trabajo y estoy bien cansado y tal. Pero gracias a Dios que estás cansado de trabajar y no cansado de buscar trabajo, que son dos cansancios diferentes, porque por lo menos en uno sabes que el 15 vas a tener dinero. En el otro saliste a buscar, pero no tienes para comer el otro día. Gracias, Señor, gracias porque aunque está pesadísimo y aunque tiene esto y tiene el otro y tal y cual, pero gracias. Tenemos que dar gracias por nuestra esposa, nuestro esposo. Yo sé que a veces dan ganas de decir, Señor, ya no quiero seguir, Señor, mejor ya llévatela o llévatelo. Dan ganas, sí.
Pero es mejor dar gracias. Y dice, Señor, gracias porque tengo a mi esposa. Gracias porque tengo a mi esposo con sus cosas, como sea, como seamos, porque somos tremendos los seres humanos. Dar gracias por nuestros hijos. Dar gracias porque tenemos un techo. No importa si el techo es de lámina, no importa si es de losa, no importa de lo que sea, tienes un techo. Tienes una pared, tienes una cama, no importa si está viejita, no importa, tienes una cama. Y eso es mejor porque hay muchas personas que el día de hoy durmieron en el piso. Bueno, dormiste en el piso, ok, porque tal vez aquí puede haber alguien que tal vez durmió en el piso, ok, lo entiendo, dale gracias a Dios porque pudiste dormir, porque pudiste despertar. Hay personas que pasaron toda la noche en vela preocupados en un hospital, pensando qué va a pasar con mi hijo, qué va a pasar con mi familiar, con mi esposa. Hay personas que siempre hay algo por lo que dar gracias, aún cuando nos encontremos en un momento bien difícil. Siempre encontraremos algo por lo cual dar gracias. Número 5, la oración también es para profetizar, atar y declarar cosas buenas. Desatar y atar cosas, porque es un mundo espiritual. Cuando oramos hay un mundo espiritual. Y también estamos hablando acerca de cosas que no vemos. Dios dice y nos enseña en su palabra que Jesús ve las cosas y declara las cosas que no son como si fueran. Por eso le cambió el nombre de Abraham, que significaba padre, y se lo cambia por Abraham, que significa padre de muchos, padre de multitudes. Tenemos que aprender a profetizar las cosas que no son. Señor, gracias porque tú me vas a dar un buen trabajo. Señor, gracias porque mi matrimonio va a estar mejor que ayer. Gracias, Señor, porque mis hijos serán unos hijos de bien. Mis hijas serán unas hijas que crecerán en tu palabra. Mis nietos te conocerán. Eso hacemos en la oración y es importante hacerlo. Y número 5, y es de lo último, y este es como un todo de lo que vamos a estar hablando. 6, perdón, ¿verdad? 5 era profetizar, atar y declarar. 6, atar a Satanás y hacer guerra espiritual. Porque también creemos en Dios, y si creemos en Dios también sabemos que el diablo existe. Y sabemos que el diablo está enfocado en hacernos la vida imposible. Atar a Satanás y hacer guerra espiritual. Cuando oramos estamos haciendo guerra espiritual. Voy a leer algunos versículos un poquito rápido. Mateo 7 y 8 dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Y esta traducción me gusta. Acuérdense que normalmente yo uso la Nueva Traducción Viviente. Y dice, en la traducción tradicional Reina Valera 60 dice: pide y recibirás. Pero esta me gusta más porque este verbo es como que continúa. Aquí dice Mateo 7 y 8: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá. Este verbo, ¿qué nos está diciendo? Pues toca hasta que se te abra. Pide hasta que se te dé. Busca hasta que lo encuentres. Busca, pide. Mi hermano, yo sé que vivimos en la época donde todo es rapidísimo. O sea, es impresionante la rapidez de las cosas. En la semana estaba viendo un video donde en California creo que ya están probando Teslas, que son estos coches que son autónomos. Pero ya lo pides desde tu teléfono y pides un taxi y llega un Tesla sin chofer. Y te subes al coche y vas sin chofer y ya te lleva a tu lugar. ¿Qué mundo vivimos hoy? Donde ya no se necesitan choferes. O sea, hay muchísimos empleos que en los próximos 50 años van a desaparecer. Muchísimos. Y obviamente en los países más desarrollados. Y México, con todo y sus cosas, mi hermano, está en los países más desarrollados. Sí, porque hay países que están mucho peor que nosotros, aun cuando México tiene muchas cosas. Muchos empleos van desapareciendo poco a poco, porque ahorita ya queremos todo rápido y una computadora hace las cosas mucho más rápido. Por ahí en Estados Unidos también ya abrieron un McDonald's sin personas, donde tú llegas y son puros robots los que atienden, los que hacen las hamburguesas. Eso está sucediendo ya hoy en día, imagínate, es un McDonald's que antes le daba empleo tal vez a 40, 60 personas y el día de hoy pues solamente a técnicos
que se dedicarán a arreglar piezas, a buscar, a programar. Qué impresionante, ¿no? Y entonces, imagínense cómo ahora, pues ¿cuánto te tardas en un McDonald's? Desde que lo pides en una ventanilla hasta el otro, pasaron 5 minutos y ya tienes tu hamburguesa con papas. Qué impresionante, todo lo queremos rápido, pero en el proceso de Dios las cosas no son tan rápido. Y ahí es cuando ya no nos hace clic la vida. Porque pues ya oré ayer, oré la semana pasada, oré hace un mes. Sí, mi hermano Abraham oró 90 años para tener a su hijo. 80 años. Porque no pudieron tener hijos, él y su esposa. Y la historia empieza cuando ya tenían como 50 años de casados, 60 o 70 años de casados, no lo dice la Biblia, pero ya tenían 70 y 80 años. Todos esos años intentaron tener hijos y no los tuvieron. Se cansaron de pedir. Y un día llega Dios, les da la promesa, pero el hijo no llega al otro día. No llega al otro año, no llega a los 3 años, no llega a los 5 años, no llega a los 8 años. Llega un tiempo después. José se tardó 15 años en pasar de donde Dios le prometió hasta el lugar donde Dios quería. David se tardó otros 17 años en pasar desde que lo ungieron como rey hasta convertirse en rey. Pero hoy queremos que por orar una semana y ayunar 21 días todo cambie. No, eso no va a pasar. Porque más importante que el milagro que Dios lo va a hacer, hay un proceso en nuestras vidas que necesita ser desarrollado. Y yo sé que hay milagros que suceden, claro que suceden, y hay cosas que pasan instantáneamente, pero no son la mayoría, son las excepciones. La mayoría de las cosas en nuestra vida llevan un proceso largo de años. Por eso este versículo es importante en la oración. Sigue pidiendo. ¿No lo has recibido? Sigue pidiendo. Sigue buscando, sigue tocando y se te abrirá. Versículo 8 dice: pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Hay algo importantísimo que quiero que anotes. Esta frase es importante y la vamos a ver en un tema la próxima semana, pero solamente quiero dejártela. Todo lo que Dios hace en la tierra, lo hace en respuesta a una oración. Lo repito, todo lo que Dios hace en la tierra, lo hace en respuesta a una oración. Yo me acuerdo y lo puedo contar como testimonio porque mi hermano hoy sirve al Señor. Hoy mi hermano vive en Playa del Carmen con su esposa, van a tener un bebecito pronto. Hoy sirve al Señor, está en una iglesia, pero cuando nosotros nos convertimos al Señor, principalmente cuando mi mamá se convierte al Señor, pues yo tenía 3 años, yo no me convertí al Señor, yo ahí ya crecí. Pero cuando mi mamá se convierte al Señor, yo tenía 3 años, mi hermano es 9 años mayor que yo, tenía 12 años, y entonces ya estaba en una etapa un poquito complicada. Mi papá acababa de fallecer en esos meses, y entonces mi hermano dice: yo no quiero nada de Dios. A mí, pues obviamente su papá se acababa de morir, mi papá, y pues obviamente eso a un niño de 12 años, a un chico, pues le golpeó tremendamente. Yo no quiero nada de Dios, no quiero ir a la iglesia. Fue algunos meses, algunas veces, pero después dijo: yo no quiero nada. Y mi mamá empezó a orar. Y yo tenía 3 años y luego cumplí 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y mi hermano seguía sin ir a la iglesia. Y todos, yo me acuerdo, mi mamá cuando éramos chiquitos, orábamos, mis otras 2 hermanas y yo: Señor, y que Jonathan venga a la iglesia. Es el nombre de mi hermano. Y que venga y que te conozca y te conozca. No pasó. 16 años. 16 años estuvo orando mi mamá, 16 años estuvimos orando, hasta que un día mi hermano se va a vivir a Cancún, se va un día mi hermana de vacaciones con él, y ahí en Cancún mi hermana le dice: pues yo quiero ir a la iglesia, llévame a la iglesia, y la llevaba, y un día le dice: bueno, hoy me voy a quedar contigo para acompañarte, y se metió con ella, y pues nada más te estoy acompañando, no vayas a pensar nada más. Pero Dios estuvo tratando ahí, obviamente, en el corazón de mi hermano, y un mes después le entregó su vida a Cristo, y ya pasaron ya muchos años de eso, como unos 12 o 13 años.
Pero imagínense, 16 años oró mi mamá por eso. Entonces, no todas las oraciones son para la próxima semana. Con esto no te quiero desanimar, quiero animarte. Aunque no lo veas ahorita, aunque no lo veas en un año o en 2 años, no quiere decir que no vaya a pasar. Sigue pidiendo y recibirás. Sigue buscando y encontrarás. Sigue tocando y la puerta se te abrirá. Lucas 4 del 5 al 8. Dice, entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Es Lucas 4, 5 al 8. Versículo 6 dice, te daré la gloria de estos reinos y la autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Y Jesús le respondió, las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Solamente voy a dar así algo rápido porque hay un tema exclusivo de esto, pero mi hermano el hombre le dio la autoridad al diablo de todo el mundo. Y cuando le dio la autoridad, el diablo empezó a hacer lo que quiso y sigue haciendo hasta la fecha lo que quiso. Por eso Jesús tuvo que venir a morir para quitarle la autoridad al diablo y regresárnosla a nosotros. El problema es que muchos no saben que ya tienen la autoridad que Dios le ha regresado. Y el problema es que el diablo sigue haciendo lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Pero tú y yo tenemos que ponerle un alto. Y eso lo hacemos en la oración. En la oración ejercemos nuestra autoridad sobre este mundo. Mi hermano, todos los problemas sociales que hay son porque el hombre no ha tomado, el hombre y la mujer no ha tomado la autoridad que Dios le ha dado. Entonces tenemos que aprender a tomar esa autoridad, ¿ok? Porque el diablo siempre va a traer muerte. Dice, su adversario, el diablo, siempre está viendo cómo roba, mata y destruye. Esos son los 3 objetivos del diablo. El diablo nunca va a tener otro objetivo. Te lo podrá pintar muy bonito, pero al final es robarte, matarte y destruirte. Ese es el objetivo y es lo que el diablo ha hecho en este mundo. Veamos cómo están las cosas. El diablo se ha enfocado en robar, matar y destruir. Ahora, en oración nosotros tenemos que quitarle eso al diablo. Y ¿sabes qué, diablo? Tú no vas a robarte a mis hijos. Tú no vas a matar a mis hijos. Tú no vas a matar mi generación. Tú no vas a destruir mi país, diablo. ¿Por qué? Porque nos vamos a parar en fe, a creer que el Señor estará haciendo cosas grandes. Por eso todo lo que Dios hace en la tierra necesita de una oración del ser humano. Cuando Dios crea el mundo, pone al hombre, a la mujer y les dice, esto es suyo, ustedes gobiernenlo. Y cuando nos da la autoridad, Dios nos la da de a de veras, no de a mentiritas. Y cuando nosotros la tenemos, se la entregamos al diablo. Y entonces Dios dice, no se preocupen, yo voy a mandar a Jesús, va a morir por ustedes, le va a quitar la autoridad al diablo y se las va a volver a entregar. Pero el problema es que muchos todavía no sabemos eso. Ahora tú y yo lo sabemos, estamos aquí, estamos en una iglesia, pero la mayoría de las personas del mundo no entienden ni por qué murió Jesucristo. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Si era tan bueno, ¿por qué murió? No importa si era bueno o no era bueno. Lo importante es que murió en mi lugar para regresarme la autoridad que me correspondía espiritualmente. Y ahora soy hijo de Dios y ahora puedo tomar las riendas y la autoridad de este mundo. Amén. Salmos 37, versículo 4. Esto es importantísimo. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Veíamos que el primer punto es que la oración era aprender a pasar un tiempo con Dios. La oración tiene que ser lo que dice el Salmo 37, 4. Deleítate en el Señor. Ese es el que dije ahorita. Deleítate en el Señor.
Deleítate. Para muchos la oración es, híjole, pues tengo que orar. Tenemos que cambiar eso de tengo que orar a tengo que aprender a deleitarme, a disfrutar el tiempo de oración. ¿Y por qué a disfrutar el tiempo de oración? Pues algo bueno debe de tener, ¿no? Algo bueno debe de haber ahí. Tenemos que descubrir eso. Salmos 100, versículo 4. Hablamos que la oración también era dar gracias, alabar y adorar a Dios. Salmos 104 dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. A todos nos gusta que nos den las gracias, aun cuando no hagamos algo para que nos den las gracias. ¿Sí? O sea, tú amas a una persona y haces algo porque lo amas, pero sinceramente nos gusta escuchar gracias. Nos gusta que haya una actitud de agradecimiento de nuestros hijos porque les dimos una buena vida, porque les dimos una escuela, porque les dimos... Y entonces tú esperas que tus hijos te digan, papá, gracias, mamá, gracias por lo que hiciste por mí. Tu esposo, tu esposa, pues tú esperas que aunque fue el aniversario, le preparaste una cena, le hiciste algo, le invitaste aquí o allá, pero qué bonito es escuchar, muchas gracias, gracias por traerme. Eso es hermosísimo. A todo el mundo le gusta escuchar gracias y a Dios también le gusta que nosotros seamos agradecidos delante de Él. Vayamos con acción de gracias delante de la presencia de Dios. Juan 10, 27 dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces estos versículos son acerca de los 6 puntos que les di al inicio. Y aquí es acerca de escuchar la voz de Dios. Mi hermano, yo quiero que aprendas a escuchar la voz de Dios y que no lo veas como algo místico y voy a escuchar así como una voz gruesa, grave. No, porque en la mayoría de los cristianos no habla Dios así. En la mayoría de los cristianos son pensamientos que vienen a nuestro corazón, que vienen a nuestra mente, pero que sabemos que vienen de Dios, porque afirman lo que Dios ya nos ha dicho. Sí, definitivamente podría hablar con una voz que hiciera temblar las paredes. Claro que lo haría, lo puede hacer, pero en la mayoría de los casos, esa voz es una voz interna que te está diciendo, regrésate y pide perdón. Que te está diciendo, lleva un regalo. Que te está diciendo, sé amable. Que te está diciendo muchas cosas que Dios podría decirnos. Juan 10, 27 es el que leí, mis ovejas escuchan mi voz. Romanos 8, versículos del 12 al 14. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que por su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos, y este es el versículo 14, es Romanos 8 del 12 al 14, el versículo 14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios. Esto es importante. Muchos solamente se enfocan en que el Espíritu Santo tiene dones, profecía, lenguas, milagros, sanidades. Eso es maravilloso, pero es más importante que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Porque si no, pues la profecía de todas maneras se va a echar a perder si nuestra vida no es guiada por el Espíritu Santo. Si tú recibes una sanidad de diabetes y al otro día empiezas a tomar 2 litros de coca, ¿qué va a pasar? La sanidad de diabetes se te va a quitar y te va a volver a dar diabetes. O sea, no hay de otra. Tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo para que lo que Dios hace en un milagro sea algo consistente en nuestras vidas. Por eso Jesús, cuando libera al endemoniado gadareno, dice, ok, necesito que lo arropen, que lo vistan, que lo abriguen, porque su vida ya no puede ser la misma. Su vida ya tiene que ser diferente. Una cosa es lo que hizo Dios en un momento instantáneo, una cosa milagrosa, pero después de eso hay que ser guiados por el Espíritu Santo. Dios restaura tu matrimonio, pero si tú no cambias las actitudes, lo vas a volver a echar a perder.
No, Dios sana tu matrimonio, pero si no eres detallista, o si no eres una persona de bien, o si no te esfuerzas, vas a volver a echar a perder eso. Dios te bendice económicamente. Una vez, en una ocasión, Dios le dio a una persona una cantidad de dinero impresionante, de una manera milagrosa. Vino y nos platicó. Yo dije, wow, yo jamás lo haría, pero pues Dios lo hizo por ti. Qué impresionante. Verdaderamente Dios es bueno, y más bueno que yo. El problema es que 6 meses después, esa cantidad que yo jamás he tenido en mi vida, ya la había gastado toda. Y entonces tú dirías, bueno, ¿se compró un coche? No. Bueno, ¿puso un negocio? No. Y entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero todo ese dinero se le fue en 6 meses. Una cantidad enorme. ¿Se compró un departamento? No. Bueno, lo perdió todo. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente queremos que Dios haga el milagro, pero no queremos ser guiados por el Espíritu Santo. Y ese es el problema de la falta de oración. Ezequiel 37, del 4 al 5. Ezequiel 37, 4 y 5 dice: entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Ezequiel 37, 4 y 5 habla que en la oración profetizamos. Y Mateo 18, 18 dice: les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Mateo 18, 18. Todos estos versículos que le di son de los 6 puntos que di al principio, que era platicar con Dios y pasar tiempo con Él, disfrutar su presencia y escuchar su voz, interceder por otros, dar gracias, alabar y adorar, profetizar, atar y declarar, y atar a Satanás y hacer guerra espiritual, que son los 6 puntos que estaremos estudiando. Amén. Amén.